escucharnos, para poder no solamente escucharnos, sino también tomar aquellas decisiones, ¿no?, que nos puedan hacer más humanos. Así que este momento que ustedes se han dado en este webinar ha sido un pequeño detenernos, ¿no?, un pequeño alto que hemos atendido para poder conectar con nuestro corazón. Bueno, ya hemos visto a través de la dinámica que realizamos de que el discernimiento es un proceso que nos permite poder tomar decisiones según Dios, ¿verdad? Según aquello que nosotros consideramos que nos pone más cerca de Dios y de su proyecto de humanización expresado en la persona de Jesús. ¿Para qué sirve el discernimiento? Bueno, ya lo han compartido ustedes. Sirve para decidir, para elegir, para tomar decisiones, para tomar las mejores decisiones, ¿verdad? Dentro de varias opciones buenas que podamos tener. Ahora bien, este webinar lo que tiene como objetivo que podamos comprender o más o menos compartirle algunas pautas para hacer del discernimiento algo cotidiano, algo que podamos integrar de manera constante, ¿no?, en nuestra vida, hasta que una vez integrado pues se vuelva una característica de nosotros, que de cierta manera hemos recibido a través de la espiritualidad ignaciana, la herencia, ¿no?, de San Ignacio. Creo que el discernimiento, además de ser el fundamento de la espiritualidad ignaciana, también es la gran herencia que Dios nos regaló a través de Ignacio de Loyola. Hay una frase del Papa Francisco que a mí me gusta muchísimo, y el Papa dice que discernir es aprender a leer desde dentro la voz del Señor. Y para poder leer la voz del Señor hay que aprender también a diferenciar aquellas voces de las varias voces que podamos escuchar en nuestra conciencia, cuál es la voz del Señor. Ese es el discernimiento. Y en medio de este mundo ajetreado, en medio de este mundo que está lleno de tanto ruido, ¿no?, pues el discernimiento va a requerir de nosotros hacer un alto, ¿verdad? Como ya hemos compartido, para poder escuchar, para poder encontrar en nuestro interior esa voz del Señor, que no es más que la voz que nos invita a la vida. Ahora bien, lo que yo quiero compartir con ustedes en esta tarde para hacer que el discernimiento se vuelva algo cotidiano son los siguientes 6 pasos que están reflejados aquí a través de estas imágenes, ¿no? El primer paso es poder tomar conciencia de que en nosotros hay una presencia que nos habita. Dentro de nosotros hay un universo interior. A mí me gusta ocupar ese término de universo interior. Yo creo que ese fue el gran motor que provocó o suscitó en el corazón de Ignacio su conversión. Cuando Ignacio estaba herido, recuperándose en Loyola, se dio cuenta a través de las lecturas espirituales que hacía de que en su interior había un universo inexplorado. Y hasta que se dio cuenta de eso y profundizó, fue como se dio cuenta de que había todo un universo, pero también había un lenguaje moviéndose, habían diversas voces, diversos sentimientos, diversos estados espirituales, deseos, emociones, sentimientos, pensamientos, que antes él no le había prestado atención. Yo creo que poder conectar con ese mundo que nos habita, con ese universo, como les he compartido, es lo principal para poder iniciar un proceso de discernimiento. Si no estamos conectados con nuestro interior, va a ser muy difícil que podamos distinguir de entre todas las voces, de entre todas las ofertas, las opciones, aquella que en realidad viene de Dios. El segundo punto va a ser, una vez que hemos conectado con nuestro universo interior, poder entender o descubrir más bien de que Dios tiene un lenguaje. Dios se comunica con su criatura y ese es un fundamento ignaciano. Ignacio estaba clarísimo de que nuestro Señor se comunica con nosotros con un lenguaje inenarrable. Es decir, el lenguaje de Dios es un lenguaje que hay que aprender a descubrir en el silencio, a través de la atención, a través de la introspección. Y ese lenguaje, San Ignacio lo llamó moción. El lenguaje que Dios emplea con nosotros, San Ignacio lo llamó moción. Ya luego vamos a ir viendo qué es una moción, cómo está integrada y cómo a través de ella Dios nos habla. El tercer punto es
preguntarnos cuál es nuestro horizonte, ¿verdad? Si nuestra vida tiene un horizonte o no lo tiene. En este punto vamos a ver cómo San Ignacio nos presenta un horizonte que él fue descubriendo y que nos lo presenta en los ejercicios espirituales con el nombre de principio y fundamento. En el cuarto momento de este compartir vamos a ver cómo es importante ir registrando las mociones, es decir, ese lenguaje de Dios, eso que Dios me va diciendo a través de la oración, a través del examen del día o a través de la vida cotidiana, ¿verdad? Porque nuestra vida también es oración y en la medida en la que nosotros estamos conectados con nuestro interior, vamos a poder, Dios nos va a ir haciendo poco a poco más capaces de poder captar, ¿no? Ese lenguaje que se va expresando a través de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos y de nuestros deseos. El quinto punto será trabajar las emociones, es decir, luego de que yo he llevado un registro en mi cuadernito, en mi diario, entonces hay que ir a esas mociones después de un tiempo específico. Pueden ser 8 días, puede ser 15 días, puede ser un mes también, ¿verdad? Ver esas mociones, pero verlas va a requerir que podamos tener ciertos criterios para poder entonces descubrir qué de todo eso que pasa en mi interior viene de Dios y qué viene de mí mismo y qué viene también de aquello que San Ignacio llamó el mal espíritu. Y finalmente vamos entonces a ver cómo el proceso de discernimiento cotidiano termina con una elección, ¿verdad? Con una decisión que será respuesta y concreción histórica a aquello que en nuestro interior hemos determinado como la voz del Señor. Bien, vamos entonces a comenzar, ¿no? Vamos entonces a ir con el primer punto para poder ir integrando el discernimiento a nuestra vida. Y lo primero es reconocer la presencia la presencia que nos habita. Y para eso vamos a hacer una pequeña dinámica. Le voy a pedir a Jennifer que nos pueda reproducir un audio y a ustedes que están en casitas o camino a casa, les voy a pedir de que puedan, en la medida de lo posible, tomar una postura cómoda, que podamos sentarnos bien, ¿verdad? Que podamos también dejarnos conducir por este momento, pero también con nuestro cuerpo, ¿verdad? Nuestro cuerpo es el lugar en el que existimos, ¿no? En el que se desarrolla nuestra vida, es el lugar en el que también Dios se hace presente a través no solamente de los sentimientos y de las emociones, sino también a través de nuestros deseos, pero a través de las sensaciones corporales. Si lo deseamos, podemos cerrar nuestros ojos. Trato de adoptar la postura que me haga sentir más cómodo. Y voy a tratar de entrar en contacto con mi cuerpo. A veces no nos damos la oportunidad de acatar el alto que nuestro cuerpo nos pide que hagamos. A veces no atendemos nuestra respiración, todo el proceso constante, ininterrumpido que se desarrolla en nuestro cuerpo. Y voy a tratar de tomar conciencia o hacerme consciente de mi cuerpo como el lugar en el que existo, como el lugar en el que se desarrolla mi existencia, como el templo en el cual Dios se hace presente y a veces ni siquiera lo percibo. Le decía Jesús a la samaritana que iba a llegar un tiempo en el que ya no se le iba a adorar,
ni en aquel templo, ni en este, ni en ningún otro templo, sino que le íbamos a adorar en el verdadero templo, que es nuestro corazón. Voy tratando de tomar conciencia de mi cuerpo, de mi cabeza, de mis piernas, de mis manos, y simulo que voy recorriendo con mi pensamiento y con diferentes sensaciones mi cuerpo, desde la planta de los pies, voy subiendo por mis piernas, llego hasta mis rodillas y continúo ascendiendo, recorriendo cada centímetro, cada vena, cada arteria, cada órgano. Conecto con mi cintura, con mi estómago, subo hasta el pecho, recorro mis pulmones, siento cómo mi corazón vibra intensamente, constantemente. Y trato de imaginar cómo bombea la sangre que mantiene en vida, en movimiento, a todo mi ser. Continúo ese recorrido ascendiendo a través de mi garganta y llego hasta mi cabeza, mi cerebro, la razón. Y me siento integrado y profundamente conectado con mi ser. Y si quiero, le comparto a mi cuerpo una palabra de agradecimiento. También podría pedirle perdón por no cuidarlo a través del deporte, por no cuidar mi salud como debería. Y trato de reconciliarme y de hacerme consciente de que este cuerpo es lugar de encuentro con el Señor. Poco a poco me voy despidiendo, voy abriendo mis ojos y agradezco profundamente por este momento de encuentro e intimidad. Muy bien. Muchas gracias, Jennifer. Voy a volver a compartir la presentación y por favor me indican si la están apreciando. Sí, se puede Muy bien, ver. perfecto. Bien, hemos dicho que el primer paso entonces es reconocer la presencia que nos habita. Y a veces, como le hemos dicho, pues no somos conscientes, ¿no?, de todo lo que se mueve en nuestro interior. Y el primer paso entonces para aprender a discernir en lo cotidiano es brindarnos espacios como este, en el que podamos escucharnos, en el que podamos aquietarnos para poder conectar o identificar más bien todas esas reacciones corporales
que también son presencia de esas visitas constantes de Dios a nuestra vida. El segundo punto que quiero compartirles es que es importante identificar el lenguaje de Dios. Ya hemos dicho de que el lenguaje de Dios, al lenguaje de Dios San Ignacio le llamó moción. Pero bueno, ¿qué es una moción? A través de estas imágenes quise compartir lo más gráficamente posible cómo una moción está constituida. Una moción es, ante todo, una reacción. Es un sentimiento afectivo que sucede dentro de mí. La emoción es un sentimiento afectivo que sucede dentro de mí al calor de una mirada, puede ser cuando escuché una canción y sentí que conectó con algo de mi historia. Una emoción se puede expresar a través de nuestro cuerpo, ¿no? A través de diferentes sensaciones. San Ignacio nos va compartiendo en su autobiografía cómo él en sus momentos de oración iba sintiendo temor, iba sintiendo un amor intenso por la Santísima Trinidad, un consuelo o en algunos casos también tristeza o como él bien lo dijera en su lenguaje, desolación. Nuestro cuerpo también es ese lugar en el que Dios nos puede hablar a través de la emoción. Una emoción entonces está conformada por sensaciones corporales, por sentimientos, por deseos y por emoción. Ya hemos explicado cómo a través de nuestro cuerpo Dios nos puede hablar, ¿no? A través de sus emociones. Pero bueno, pero aquí hay dos palabras que son similares, la palabra emoción y la palabra sentimiento. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos palabras? Bueno, en que la emoción tiene nombre de sentimiento, pero la emoción no es un sentimiento. En cambio, el sentimiento eh, eh, es algo que permanece en un tiempo un poco más prolongado, ¿no? Un sentimiento puede permanecer durante algún periodo indeterminado. En cambio, la emoción es algo efímero. Por ejemplo, yo hoy salía en la mañana hacia el trabajo, miré que el día estaba bastante gris y me sentí triste o me sentí solo. Esa es la gran diferencia, ¿verdad? En cambio, el sentimiento permanece y la emoción es una reacción que tiene que ver también con las diferentes situaciones que se nos van presentando en el día a día de nuestra vida. En cambio, los deseos son un poco más permanentes y cada vez que aparece un deseo, es como que nos apareciera una flecha, ¿no? Que nos conduce, que nos impulsa hacia un camino determinado, hacia una decisión hacia la cual podemos dirigirnos o no, ¿verdad? Y ahí entra en juego el tema de nuestra libertad. Entonces, el cuerpo, los sentimientos, los deseos y la emoción conforman eso que Ignacio llamó como emoción para determinar a ese lenguaje que Dios emplea con nosotros. A veces puede expresarse dentro de alguna de estas ramas, pero a veces la emoción puede estar también acompañada de todo esto. Aprender a leer esto, entonces, es la razón fundamental del discernimiento. Y ir tomando nota en nuestro diario espiritual de todas estas mociones que vamos experimentando a lo largo de un periodo, va a ser lo determinante para discernir, ¿verdad? Hacia dónde esto nos está conduciendo. Hacia una vida plena o hacia algo que nos está completamente deshumanizando. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Ahora bien, también es necesario que nosotros podamos trazarnos un horizonte. Es decir, a veces en la vida vamos caminando, vamos construyéndonos, como aquella imagen que emplea Jesús en el Evangelio, ¿no? La de la casa que fue construida sobre una tierra movediza, ¿verdad? Sobre un terreno no sólido. Entonces a veces nos vamos construyendo así, con decisiones no discernidas, con decisiones de la noche a la mañana, y nuestra vida va entonces convirtiéndose en una vida bastante cambiante, ¿no? Bastante superflua. En cambio, estamos llamados todos y todas a poder cimentar nuestra vida en la roca firme, como nos explica Jesús en el Evangelio. Ahora bien, en este momento vamos a tratar de recordar o hacernos conscientes de cuál es ese horizonte
que sustenta nuestra vida. Vamos a hacer una actividad, vamos a dividirnos en grupo y vamos a ir a comentar rápidamente dos cositas. Uno, ¿cuál es el horizonte, ¿no?, que mi vida tiene? Y vamos luego a regresar acá para confrontar nuestro horizonte con la propuesta que nos hace Ignacio de Loyola en el principio y fundamento. ¿Por qué es importante poder conectar con nuestro horizonte? Porque las mociones se encaminan o no hacia ese horizonte, que visto desde la voluntad de Dios es un horizonte que desea que nuestra vida sea plena. Vamos entonces con el apoyo de Jennifer a irnos unos breves minutos. Ok, perfecto. ¿Se ve, Jennifer? Sí, sí se ve. Sí, muy bien, perfecto. Entonces decíamos que el tercer paso para ir discerniendo en lo cotidiano poco a poco es poder tomar conciencia de que si nosotros tenemos un horizonte en nuestra vida, ¿verdad? O si no lo tenemos. Ahora bien, ese horizonte que hemos compartido o que no hemos compartido porque nunca nos hemos realizado esa pregunta de que hacia dónde vamos, cuál es el fin hacia el cual yo conduzco mi vida a través de mis decisiones. Vamos ahora a confrontarlo con el horizonte que San Ignacio nos comparte en sus ejercicios espirituales y que él llamó el principio y fundamento. He querido poder resumirlo y traducirlo, ¿no?, a un lenguaje un poco más comprensible y San Ignacio, en definitiva, nos dice que el horizonte que él encontró para su vida y que también desea compartir con otros es que, en primer lugar, el ser humano, el hombre, la mujer, ha sido creado, ha sido creada. Es decir, somos criados, somos criaturas frágiles, vulnerables. Nuestra vida es finita, nuestra vida un día va a tener un fin aquí en la tierra. Somos totalmente como ese barro que está plasmado en esa imagen. Somos creados, ¿verdad? Y hay un ser que está por encima de nosotros y del cual venimos. Ese es el primer criterio de San Ignacio, que somos criados, somos frágiles, somos vulnerables. Sin embargo, a pesar de eso, en medio de nuestra fragilidad, nuestra vida tiene un para. Nuestra vida tiene un horizonte. No somos seres creados por la robótica, sino que somos seres que venimos de alguien que nos trasciende, de otro en mayúscula, que nos presenta un para, ¿verdad? Y ese para tiene que ver con el servicio, un servicio que está vinculado con el respeto a los demás, con el respeto a la creación y un servicio que se hace en completa libertad. Dice San Ignacio entonces en su horizonte, en su principio y fundamento, de que el ser humano es criado para alabar, amar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y que todas las cosas sobre la faz de la tierra han sido creadas para el hombre y para que éste pueda cumplir su misión. Este horizonte de San Ignacio está reducido entonces en esta palabra, ¿verdad? Está resumido, perdón, en estas palabras, en que hemos sido creados para servir desde la libertad, desde el respeto. Ahora bien, podríamos ir pensando, ¿verdad?, cómo este horizonte que nos presenta Ignacio puede iluminar el horizonte que no tenemos, o podría también inspirar el horizonte que nosotros podemos determinar para nuestra vida, si es que no lo tenemos hasta este momento o nos gustaría comenzar a determinar un horizonte para nuestra vida. ¿Por qué es importante entonces tener un horizonte? Porque todas las mociones que nosotros vamos a ir discerniendo en el tiempo, vamos a tener que cotejarlas con este horizonte, porque en algún momento estas mociones nos van a poner en camino para acercarnos y hacer vida a este horizonte trazado, pero a veces va a ser todo lo contrario. Podemos tener en algún momento dos opciones buenísimas o tres opciones brillantes que nos van a llevar a desarrollarnos como profesionales, como cristianos, pero en verdad, ¿cuál de esas opciones nos va a permitir en realidad aproximarnos, ¿no?, a este horizonte que hemos determinado para nuestra vida? En este sentido, entonces, es importante que vayamos tomando nota de estas mociones que vayamos experimentando día a día. ¿Y cómo nosotros vamos a poder registrar estas mociones?
o en qué momentos estas emociones van a aparecer. Bueno, nosotros lo que nos toca de nuestra parte es hacernos disponible, ¿verdad? Poder habilitar esos espacios de intimidad para poder escuchar dentro de nosotros la voz del Señor. Hay dos caminos importantes. El primero es la oración y el segundo es el examen del día. En esos dos momentos nosotros podemos recoger, identificar, registrar esas emociones, ese lenguaje, ese guiño que Dios nos está haciendo, ¿no? Ese llamado, ese toque sutil, a veces tan silencioso, ¿verdad? Dice el Génesis algo muy hermoso, dice que eh, eh, en la creación, Dios bajaba todas las tardes en la brisa de la tarde, ¿verdad? También nos habla el Antiguo Testamento cuando el Señor se iba a hacer presente, ¿verdad? En aquella montaña donde estaba Elías y hubo un trueno, hubo un terremoto y el Señor no estaba en eso, sino que estaba en una brisa suave. Ese es el lenguaje del Señor, un lenguaje que hay que poder, que hay que silenciarnos para poder encontrarlo a través de eso que Ignacio llamó emociones. Entonces, una vez que nosotros vamos registrando esas emociones, a lo largo de un tiempo determinado, pueden ser, yo les decía, 8 días, pueden ser 15 días, puede ser también, normalmente estas emociones nosotros las registramos cuando vamos a ejercicios espirituales, ¿verdad? Después de cada oración, en el examen del día hacemos anotaciones y ya con un conjunto de emociones podríamos entonces nosotros sentarnos para historizar, ¿no? El proceso de discernimiento. Ahora bien, yo quiero presentarle aquí una propuesta de guía, ¿verdad? A través de la cual podemos llevar el registro de esas emociones. Como ya le he dicho, ¿verdad? Al comienzo, la emoción se puede expresar a través de una sensación corporal, de un sentimiento, de un deseo, a través de una frase clave. A veces puede ser un pensamiento, puede ser un versículo, puede ser una frase, puede ser el verso de un salmo o de un poema. A veces puede ser la frase de una canción. Todas las opciones posibles en ese sentido son viables, ¿no? El Señor puede tocarnos como Él quiera, cuando quiera, donde quiera, en la oración o fuera de la oración, en el bus, en el carro, en el trabajo, en la noche, como en las redes sociales, a través del contenido que voy leyendo en Instagram, en Facebook, donde sea. El Señor se puede valer de todo para poder llegar hasta nosotros a través de ese lenguaje que Ignacio llamó emoción. Eh, entonces, más o menos yo puedo hacer en mi diario, por ejemplo, un registro día lunes hasta el día domingo, y al día domingo yo voy revisando, ¿no? Cómo han estado esas emociones presentes en mí. Ahora bien, ¿cuáles van a ser los criterios para yo determinar qué es lo que el Señor está tratando de decirme? O cómo yo puedo darme cuenta de que si lo que he registrado viene del buen espíritu o del mal espíritu, como San Ignacio lo denomina. Para ese sentido, vamos entonces a sumergirnos rápidamente en 4 reglas de discernimiento que San Ignacio nos comparte en la primera semana de los ejercicios espirituales, que como muchos ya sabrán, la primera semana tiene que ver con la situación del pecado a nivel mundial, a nivel global, hasta caer en la cuenta de que este pecado también me toca a mí y que yo también tengo que ver con este pecado que quita la vida en el mundo. La primera regla de discernimiento que Ignacio nos comparte y que él ya fue identificando al inicio de su proceso de conversión es que a todas aquellas personas que realmente ya se han determinado un horizonte y que están caminando para para hacer vida a ese horizonte, el mal espíritu, como San Ignacio llama, eh, lo que hace con esas personas es presentarles placeres aparentes, ¿no? En términos de Ignacio, ¿verdad? Presentarles placeres aparentes, ciertas invitaciones, ciertos proyectos, ¿no? Que pueden causar de cierta manera gusto, que pueden parecer que nos aproximan a nuestro horizonte, pero es todo lo contrario. En cambio, con aquellas personas que no están caminando hacia, hacia ese horizonte, que están llevando la vida de manera contraria, eh, entonces el buen espíritu toca su conciencia, ¿verdad? El buen espíritu toca su conciencia a través
de pensamientos a través de diferentes razones, ¿no? Hasta hacerle caer en la cuenta de que su vida no está caminando hacia ese ideal, hacia ese horizonte que se ha trazado para su vida y que también esté en función o en sintonía con aquello que llamamos la voluntad de Dios. En resumen, esto tiene, en relación a esto, está enfocada la primera regla de discernimiento, ¿verdad? A los que van en rumbo contrario, el mal espíritu les presenta placer aparente para que continúen ahí. En cambio, a los que, el buen espíritu que hace con estas personas, en términos de Ignacio, punza y muerde sus conciencias para hacerles caer en la cuenta de que deben de orientarse, de ordenarse a ese fin para el que han sido creados. La segunda regla de discernimiento que Ignacio nos comparte está dirigida a aquellos que quieren caminar en dirección a ese horizonte que se han determinado. ¿Qué hace el mal espíritu con estas personas que están esforzándose por caminar en dirección a su horizonte? Bueno, el mal espíritu los confunde a través de diferentes razones, a través de diferentes pensamientos, discursos, como le gusta decir Ignacio, para que no avancen. En cambio, el buen espíritu a las personas que están ya ordenadas o tratando de ordenarse, orientarse hacia ese horizonte, el buen espíritu las anima, las fuerza y las consuela, ¿verdad? Esa imagen creo que es muy hermosa, ese papá, ¿no? Que está ahí lanzando al aire a su bebé, ¿no? Creo que eso también es lo que hace Dios con aquellas personas que poco a poco se van encaminando hacia ese horizonte. La tercera regla que nos comparte San Ignacio tiene que ver con lo que él llamó consolación. Dice San Ignacio en la cuarta semana de los ejercicios espirituales que el resucitado trae una gran misión y la misión es la de consolar. Así que la consolación es el signo de la presencia del Señor. Si yo, por ejemplo, entonces en todas mis mociones que he recogido en toda una semana, voy encontrando estados de alegría, estados de ánimo, de fuerza, de impulso, de ánimo, todo eso forma parte de la consolación, de ese consuelo, de esa vida que nos trae el Señor resucitado. Y si también experimento amor por el Señor, humildad, si me siento impulsado a concretizar en mi vida los valores del reino, entonces signo de que lo que el Señor me ha estado diciendo ha sido no solamente una confirmación de su presencia en mi vida, sino que también ha sido un momento de gracia, ¿no? Para poder yo seguir encaminándome hacia ese horizonte, perdón. En cambio, la cuarta regla es todo lo contrario. Dice San Ignacio que el mal espíritu tiende a desconsolarnos, ¿verdad? Para San Ignacio, la desolación es fruto del mal espíritu, ¿no? Y también fruto también a veces de esas cosas que nosotros hemos ido dejando, ¿verdad? Esas cosas que hemos ido dejando, por ejemplo, la oración, el examen, la Eucaristía, la vivencia de los sacramentos, la lectura espiritual, también son puertas de entrada cuando abandonamos todo eso para que el mal espíritu pueda llenarnos con aquello que Ignacio llamó la desolación, ¿no? En la cual experimentamos oscuridad, turbación en nuestra alma, tentaciones, y dice Ignacio que cuando nos encontramos en este estado, el mal espíritu nos lleva a infidencia, es decir, nos lleva a poder apartarnos completamente de ese horizonte que hemos determinado para nuestra vida. Estas son las 4 reglas de discernimiento que, si nosotros las comenzamos a interiorizar poco a poco, se van a convertir en criterios para poder ir integrando el discernimiento a nuestra vida. Estas son como 4 armas que nos regala San Ignacio a partir de su propia experiencia en su proceso de conversión que estamos celebrando en este año ignaciano, hasta conducirnos a poder discernir, ¿verdad? ¿Cuál es el origen de esas emociones que hemos registrado? Ahora bien, disculpe la interrupción. Sí. La primera regla, ¿cuál fue? Es que no tomé nota, disculpe. Sí. Aquí la he regresado. La primera regla tiene que ver con aquellos a los que van en un rumbo contrario. Es decir, aquellas personas que no están caminando, dirigiendo su vida según el horizonte que se han trazado o inspiradas en el horizonte de San Ignacio,
¿Qué es lo que hace el mal espíritu? Bueno, la verdad es que no hace mucho. Lo que hace es que le sigue presentando opciones, tentaciones para que continúen en ese estado, en ese rumbo contrario. En cambio, el mal espíritu hace todo lo contrario. En términos de Ignacio, punza y muerde sus conciencias para que puedan caer en la cuenta de que están completamente llevando un rumbo en sus vidas, completamente a ese sueño, si podemos llamarlo así, que Dios ha determinado para cada ser humano, que es la felicidad, que es la vida plena en la persona de Jesús. Avanzando un poco ya con la presentación y también a manera ya como de cierre, resumen también para darles la palabra, seguro tendrán muchos comentarios. Finalmente quiero compartirles cuáles son los personajes, yo lo he denominado así, ¿verdad? Los personajes que tienen que ver con el discernimiento ignaciano. Y desde Ignacio y desde su experiencia y desde su imaginario, podemos encontrar que son 3 los personajes que tienen que ver con el discernimiento cotidiano. Son los personajes que se van a encontrar siempre que nosotros estemos en actitud de discernimiento. Y aquí están expresados. El primer personaje soy yo. El primer personaje soy yo mismo con mi historia. Soy yo con mi vulnerabilidad. Soy yo con mi biografía, con ese camino recorrido, con mis debilidades, también con mis fortalezas, con mis deseos, y al mismo tiempo también con toda aquella materia que debe ser trabajada en mí, que se va a ir trabajando en la vida, ¿verdad? Hay algo bien importante, y es que cuando nosotros entramos en materia de discernimiento, no entramos desde cero, sino que ya tenemos un camino recorrido. Entramos con oportunidades también, con la oportunidad de ser configurados, con la oportunidad de ser transformados a la luz de lo que vamos a descubrir. Entonces, el primer personaje del discernimiento soy yo. El segundo personaje es el mal espíritu, ¿verdad? Que como diría, más bien estos personajes, yo le he puesto el nombre de personajes, pero son pensamientos, es decir, son los pensamientos que pueden aparecer en las diversas mociones. Entonces, esos pensamientos pueden venir de mí, ¿verdad? Pueden ser mis pensamientos, pero también muchos de esos pensamientos no vienen de mí, vienen de fuera. Cuando vienen de fuera son del mal espíritu, ¿verdad? Y ya vamos a poder identificarlos en la medida en la que vayamos interiorizando todas las reglas que le hemos compartido. El mal espíritu se expresa de diferentes formas, ¿verdad? Dice San Ignacio de que tiene una forma muy particular de acercarse a cada persona, de tentarla, por decirlo así, pero hay algunos criterios que son generales, ¿verdad? Podemos decir de que alguna de las tácticas generales del mal espíritu es que, por ejemplo, uno exacerba los instintos haciéndolos incontrolables, ¿no? Y en este sentido entra en juego nuestra personalidad o el componente sexual. Otra táctica es que cabalga sobre la herida del pasado. Al padre Cabarrús le gustaba hablar muchísimo de eso, ¿verdad? De que cómo el mal espíritu cabalga en nuestras heridas, y él lo explicaba muy bien, ¿verdad? Y estas heridas tienen que ver con cómo nuestro ego es afectado, ¿verdad? Cómo se nos va tocando el ego. Yo cuando pienso en el ego creo de que es como un piano, bien afinado. Y entonces viene el mal espíritu y sabe qué teclas puede tocar para que ese ego se inflame, ¿no? Se irrite. Y de allí ya podríamos pensar en reacciones desproporcionadas a partir de ese toque que el mal espíritu nos hace, ¿no? Figurando en que el ego es así como un teclado. Una tercera táctica es que a veces pensamos de que tenemos la verdad y mi verdad es esta y nadie puede decir lo contrario, ¿verdad? Y esa verdad a veces, esta forma de pensar así de que nosotros tenemos completamente la verdad y que no existe verdad fuera de nosotros, se convierte en una riqueza. Recuerden que decía el Señor en el Evangelio, ¿verdad? De que hay de los ricos, pues esa riqueza de la cual hablaba Jesús tiene que ver con eso. A veces las opiniones, los criterios y el ego es una riqueza que es un impedimento para poder entrar en la dinámica sobre la cual Jesús eh, reflejó, ¿no? Su proyecto del reino. Y la cuarta táctica de este mal espíritu es que, bueno, ya la compartía, ¿no? ¿Verdad? Tiene que ver con las riquezas y con absolutizar nuestra propia verdad.
Y finalmente, el tercer personaje o pensamiento del proceso de discernimiento, que lo vamos a encontrar en nuestras mociones, es el buen espíritu, ¿verdad? Y todos yo creo que conocemos estas reacciones o estas manifestaciones, o los frutos más bien del Espíritu de Dios, como lo son la reconciliación que nos lleva a poder trascendernos, ¿verdad? A poder actuar no desde nuestro ego herido, sino desde la experiencia del amor del Señor. También el buen espíritu nos ayuda a ir alcanzando mayor libertad en nuestros afectos, a irnos ordenando, a tener compasión hacia el mundo, hacia las personas más próximas, hacia la creación también. Y el buen espíritu también nos va haciendo generosos, generosos como Jesús, ¿verdad? Que es nuestro amigo y que en verdad nos mostró que era nuestro amigo hasta el punto de ser fiel en ese martirio que sufrió, ¿no? Como una reacción del espíritu del mal, ¿no? A esa generosidad sin límites que nos expresó. Finalmente, el buen espíritu, lo más hermoso que hace a través del proceso del discernimiento es que nos ayuda a liberarnos de vivir una vida acumulando, ¿verdad? Acumulando, no, sino que el Espíritu de Dios nos permite ser generosos para en todo amar y servir. En definitiva, el discernimiento lo que busca es que nosotros, nosotras, podamos encontrar nuestra manera única, personal, irrepetible de amar y servir. A veces el amar y servir lo hemos tomado como un eslogan bonito, ¿verdad? En nuestras instituciones, en nuestra vida, en las camisas, en las pulseras, en souvenirs, pero la verdad es que ese amar y servir debe ser discernido por cada uno, por cada una de nosotros, porque Dios nos llama a amar y servir desde una vocación, desde nuestra vocación personal. Amamos y servimos a través del discernimiento que vamos haciendo. Y ese amar y servir puede ir cambiando a lo largo de nuestra vida. Qué bonito sería si nosotros hiciéramos del año ignaciano una oportunidad para poder integrar el discernimiento a nuestro día a día. Bastaría entonces que dediquemos un espacio para orar o para hacer el examen del día o para poder ver cómo va nuestra historia, ¿no? A lo largo de todo este periodo de gracia, como lo es el año ignaciano, para poder hacer que la experiencia de Ignacio pueda seguir obteniendo frutos en nosotros. Finalmente, el discernimiento entonces nos lleva a elegir según Dios. Hay una película que les quiero recomendar ya casi antes de finalizar, que la pueden ver un fin de semana, la pueden encontrar en la web. La película, aquí les pongo el nombre en francés porque así la van a encontrar. Des Hommes et de Dieu, disculpen mi francés, pero por ahí va la cosa, de hombres y de Dios, se llama la película y tiene que ver con un hecho real, ¿verdad? Que fue el martirio de una comunidad monástica que se fue a vivir Argelia en un conflicto muy difícil y al final tienen que hacer una decisión entre si quedarse en ese sitio acompañando a esa comunidad que está siendo perseguida por los extremistas islámicos o retirarse de ese sitio. No les voy a decir cuál fue la decisión que tomaron, ¿verdad? Porque entonces no les daría ya ganas de ir a verla, pero vayan a verla para que vean cómo el discernimiento se evidencia, ¿no? En esa película que es muy hermosa y que se la sugiero, porque a mí me ha ayudado mucho también. Finalmente, el discernimiento lo que busca es que nosotros en todo momento, en el día a día, deseemos y vayamos eligiendo aquello que nos conduce, ¿verdad? Al fin para el que somos criados. De mi parte es lo que he querido compartir con ustedes. Sé que ha sido, el tiempo se nos ha ido veloz, ¿verdad? Pero creo que ya con esta arma ustedes allí tienen cómo defenderse. Así que me gustaría escucharlas, escucharlos, conocer sus comentarios, sus impresiones, preguntas, aportes. Son personas que ya tienen experiencia, camino recorrido, y sería bonito, ¿no? Poder también escucharles. Así que me callo y descanso un poquito también. O no sé si Jennifer también tiene algo, ¿no? que decir o algún otro punto. No, segundo tu idea de escucharles. También creo que es un buen espacio para preguntas si algo no quedó muy claro o quieren saber un poco más. Mariel los ha levantado la mano.
Gracias, mucho gusto. En realidad, pues únicamente agradecer por este momento. Es tan importante todos los días, tal y como usted lo decía, tomarse ese tiempo para parar, pausar y nuevamente ver ese horizonte, trazarnos ese horizonte que muchas veces perdemos por otra de las distracciones del mundo, que es el activismo como tal, ¿verdad? Entonces, considero que esta tarde, en este momento, pues nuevamente refrescar esas ideas que nos ayudan a irnos formando